Versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Vamos a pensar un poco en este versículo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Permíteme que te haga una pregunta importante. ¿Qué significa Cristo para ti? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué significa Cristo para ti? Porque la respuesta a esta pregunta marca tu identidad. ¿Quién eres tú en verdad? Según la respuesta que tú des a esta pregunta. Porque Cristo ha sido puesto para caída y para levantamiento. Él es tropezadero, piedra de tropiezo para unos y roca que edifica para otros. Él es precioso para los cristianos, pero para los que no son de Dios es locura. Él es sabiduría y poder para los creyentes, y es torpeza y aburrimiento para los no creyentes. Nadie puede ser indiferente a Cristo, porque o le amas o le desprecias, o le conoces o no sabes nada de Él. Porque conocer a Jesucristo es la vida eterna, conocerle a Él. Y no se puede ser indiferente, porque ser indiferente a Cristo significa tomar una decisión, significa que realmente no le conoces, que realmente no te interesa. Y por eso cuando leemos aquí, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, quiere decir que los creyentes hemos llegado a conocer a Cristo de una manera que nadie más lo ha podido conocer. Nadie más. Por eso dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y es por esto que el Espíritu Santo nos ha revelado quién es verdaderamente Cristo. El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, nos convence de quién es Jesucristo, de justicia, de juicio. Y Él solamente nos puede revelar quién es realmente Jesucristo. A no ser que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que está cegado por el pecado, para nosotros Jesucristo será, pues, un líder religioso, será un profeta importante, una persona histórica, una eminencia, alguien importante, interesante, un maestro de la religión, pero no será precioso para nosotros. Esa es la clave, esa es la diferencia. A no ser que el Espíritu de Dios nos revele que Él es el Salvador y el Rey, el mediador entre Dios y los hombres, y que Él es nuestra única esperanza, Cristo será un extraño para nosotros. Recuerdo cuando yo era más joven, iba a la iglesia evangélica, mis padres son cristianos, y me llevaban allí a la iglesia. Me sentaba también como estos niños que están aquí, y me aburría en el culto una barbaridad. Ya no sabía qué contar, si las baldosas, si los ladrillos. Qué aburrimiento. Porque cuando no conoces a Cristo, es aburrido. Es como si tú le quieres explicar a un sordo qué es una sinfonía, qué es la música. Como si tú le quieres explicar a un ciego qué es el mar, o el atardecer, o las estrellas, o el rostro de alguien a quien amas. Los sordos no pueden oír, los ciegos no pueden ver, los pecadores no pueden ver ninguna hermosura en Jesús. De hecho, se dice en el profeta Isaías que le veremos, pero es un atractivo para que le deseemos. Que fue desechado entre los hombres, que no hallamos en él hermosura alguna, porque nos pareció totalmente despreciable este Salvador, este Señor. Por eso es la gracia de Dios.
Y es el Espíritu de Dios el que viene a nosotros para quitar las escamas de nuestros ojos y hacernos ver que toda la gloria está en Cristo. Que todo lo que yo puedo anhelar, todo lo que yo puedo necesitar, todo lo que yo puedo desear en este mundo está escondido en Él. Que Él es el tesoro. ¿Alguien le puede pasar un vaso de agua a nuestra hermana que está tosiendo? ¿Sí? ¿Sí es tan amable? Él es ese tesoro que encuentra a ese hombre en el campo, ¿verdad? Y cuando encuentra ese tesoro, es un trabajador que está trabajando en el campo y encuentra el tesoro, vende todo lo que tiene y compra el campo para tener derecho a coger ese tesoro. Y dice, lo voy a vender todo para coger el campo, porque en ese campo está el tesoro. Cristo es el tesoro precioso, que hace que ese hombre que está buscando perlas, cuando encuentra la perla más maravillosa de todas, cuando encuentra la joya más grande de todas, lo vende todo, lo sacrifica todo para tener esa perla, porque teniendo esa, tendrá lo mejor del mundo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso leemos en 1 Corintios capítulo 2, muy cerquita donde hemos leído antes, acerca de cómo Dios se revela a nosotros y cuál es la diferencia entre un creyente y uno que no lo es. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta palabra revelar nos recuerda lo que pasa con la fotografía. Ya no se usa mucho la fotografía, se usa más lo digital. Pero cuando hay una imagen que está guardada en la cámara, que está guardada en el carrete, solamente tú puedes ver la grandeza de esa imagen, la belleza de esa imagen cuando es revelada. Cuando en el carrete no está revelado, solamente ves unas sombras y puedes distinguir alguna cara, puedes distinguir alguna montaña, pero para ti esa fotografía solamente son sombras oscuras. Es algo de luz y algo también de sombras, pero no hay belleza alguna, porque esa fotografía es negra, no ha sido revelada. Pero cuando pasa por el líquido, cuando es llevado al cuarto oscuro, cuando pasa por el laboratorio, entonces ese carrete que está lleno de imágenes maravillosas, de color, de vida, entonces es revelada, sale a la luz, y entonces tú ves hermosura donde antes veías solamente sombras. Y esa es la obra del Espíritu de Dios. Antes de que el Espíritu de Dios nos revelara a Cristo, Cristo para nosotros era, pues, no sé, como Julio César, como Alfonso XII, como un personaje de la historia. Veíamos solamente en Jesús unas sombras, algo de luz y unas sombras, pero totalmente irrelevantes, sin belleza alguna, sin atractivo ninguno. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y abre nuestro corazón y abre nuestro entendimiento, entonces vemos la gloria y la hermosura de Jesús y decimos, lo quiero para mí. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Vamos a leer su historia. Está en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Y él ahí resume qué es lo que le ha pasado a Pablo. Cómo es que él, de ser un perseguidor que odiaba a Cristo, un perseguidor de los cristianos, ahora Pablo es un defensor, un apóstol de los cristianos, mejor dicho, un apóstol de Cristo, y va a morir, va a dar su vida por la fe, por el Señor Jesús. ¿Qué te ha pasado, Pablo? ¿Cómo es que ha habido ese cambio en ti? ¿Es que acaso Pablo ha llegado a la conclusión, estudiando 3 carreras universitarias, que Jesucristo es el Hijo de Dios? En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, mira lo que dice, fíjate las palabras. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, y me llamó por ¿su qué? Gracias. Su gracia, revelar a su Hijo en mí, así como Pablo cuenta su experiencia con Cristo, la gracia me reveló a Cristo. Porque yo estaba completamente ciego con mi fanatismo religioso, con mi vida egoísta. Pero es la gracia la que me reveló a Cristo. A Dios le agradó revelar su gracia en mí. Y quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas que tú no estás aquí porque seas más sabio
o tengas mejor corazón, o seas mejor persona que los que están afuera. Tú estás aquí porque la gracia de Dios hizo que Jesús fuese revelado a ti. Y vieras toda su hermosura. Esa es la diferencia. Tú solamente veías en Jesús igual que yo. Me sentaba en una iglesia y escuchaba predicaciones, pero yo solamente veía en Jesús algo negro, una figura de una sombra. Pero cuando la gracia de Dios fue y me alcanzó, Él reveló. Esa palabra revelar significa descorrer el velo, significa quitar aquello que está, ese telón que impide que yo pueda ver lo que hay más atrás. Y entonces eso es lo que Dios hace, revela a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y ahora podemos decir como el apóstol Pablo: con tal de conocerle a Él, todas las demás cosas las tengo por basura. Todo lo que para mí era importante, mi currículum, mi celo por servir a Dios incluso, todo lo que yo era, lo tengo por basura, porque ahora solo quiero conocerle a Él. Solo quiero ser hallado en Él, que Él sea mi justicia, disfrutar de su poder, que Él me llene, porque conocerle a Él es todo para mí. Y eso es el efecto que produce la gracia en nosotros. La gracia nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Y sin esa revelación no podríamos nunca nosotros hallar hermosura en Jesús. No podríamos nunca nosotros decir que Cristo es precioso para nosotros, porque no sería un Salvador, o mejor dicho, un deleite para nosotros. Puede ser que digamos que Cristo es nuestro jefe, el segundo Moisés que nos da unas leyes que cumplir y unos mandamientos para ir al cielo. Pero es la gracia la que nos revela que Jesucristo no es un jefe, sino que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro esposo, nuestro amigo íntimo, nuestro perfecto sumo sacerdote que nos conduce a la gloria. Es el Espíritu Santo el que nos revela nuestra necesidad y nos revela quién es realmente Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y los apóstoles responden: bueno, unos dicen que tú eres el profeta Jeremías, otros dicen que eres el profeta Elías. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eres tan inteligente, eres tan buena persona, has estudiado tanto, te has esforzado tanto en estudiar, que has llegado a la conclusión, después de saberte toda la vida de memoria, de quién soy yo. ¿Verdad? ¿Eso es lo que dice el texto? No. Pongan el detector de herejías, que yo voy a decir unos cuantos ahí para probar, Claro que no. Lo que dice el texto es: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, ¿quién te lo reveló? El Padre que está en los cielos. O el Espíritu Santo, sí, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es mi Padre quien te lo reveló, porque si no yo sería para ti como un profeta más. Pero si yo soy el Hijo de Dios, tú entiendes mucho más, porque los judíos pensaban que el Mesías iba a ser un libertador como David, como Gedeón, como Josué, pero no que iba a ser el Hijo de Dios. Y esto fue revelado por Él. El Espíritu Santo nos revela quién es Jesús y nos revela nuestra necesidad absoluta de Él, de que no hay otro Salvador, de que no hay otro nombre dado a los hombres a lo cual podamos ser salvos. El Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera inhabilidad, incapacidad, nuestra verdadera muerte espiritual. Pensamos que tenemos recursos, que vamos a agradar a Dios a nuestra manera, que vamos a impresionar a Dios con nuestro currículum, que vamos de alguna manera a ganarnos algo de Él. Pero el Espíritu Santo nos demuestra que a no ser que Dios nos sane, estamos muertos. Que a no ser que Dios resplandezca sobre nosotros, nunca le veremos. Por eso, el Espíritu Santo tiene la feliz misión de hacer que Cristo sea real para nosotros y que sea precioso para nosotros. Aquí en Las Palmas hay un fenómeno que se llama la panza de la burra, ¿verdad?
Panza de burro. Panza burro. Sí. Cuando decimos la panza de la burra, no mires a nadie, ¿eh? Cuidado, si no te quieres traer un problema. ¿Qué ocurre con ese fenómeno? ¿Qué pasa con eso, Genaro? Que es un milagro. Es un milagro porque si no, verdaderamente la gente no lo comprende. Pero gracias a esa nube podemos estar tranquilamente en la playa de las Canteras. Vale. También es verdad que esa nube oculta el sol, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida que ocultan la realidad de Cristo de nosotros. Por una parte, el Espíritu Santo hace que Cristo sea real para nosotros, hace que Cristo sea precioso para nosotros. Pero por otra parte está el pecado, que es como un nubarrón negro que impide que el sol nos dé calor. Cuando hay una gran nube, una nube negra, el sol no se ha apagado. Simplemente hay algo que estorba que el sol nos bañe, que pueda llegar a nosotros. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele nuestra necesidad de Cristo cada día, porque hay nubes que nos ocultan de Él. Y podemos sentir frío cuando el sol está brillando, solamente porque no llegan sus rayos a nosotros de esa manera. Y esa es la obra del pecado en nuestra vida. Y también es la obra del enemigo del cristiano. Si el Espíritu Santo quiere hacer que Cristo sea real para ti, sea precioso para ti, te deleites en Él y disfrutes de Él, Él lo que quiere es hacer que Cristo desaparezca de tu vista. Porque tienes tantas cosas que hacer que Cristo no está en ningún sitio. Alguien ha dicho que el enemigo, el peor enemigo de lo excelente es lo bueno. El peor enemigo de lo excelente es lo bueno. Hay cosas que son buenas y nos quitan de lo excelente. No, ahora no, después. El diablo lo que intenta hacer es que parezca que Cristo está ausente de nosotros, que Él no está presente. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La obra de Satanás es poner delante de ti tantos nubarrones que no veas la gloria de Cristo por ninguna parte, que te parezca que Jesús es solamente una religión, que te parezca que Jesús está ausente, que se olvidó de ti, que realmente Él está en su mundo y tú estás en el tuyo. Y dice que Él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, para que no vean ninguna hermosura, ninguna gloria en Jesús. Y es por eso que el apóstol dice aquí, Dios es el que trae la luz. De la misma manera que Dios dijo, sea la luz, y las tinieblas desaparecieron de la creación, así también es el que dice, sea la luz, para que Cristo brille en nosotros. Es por esto que cuando Cristo es precioso para nosotros, empiezan a ocurrir cosas. Cuando tú estás en el campo y es de noche y no hay luz, no te atreves a dar ni un paso, porque tienes miedo a ver quién va a venir a por ti, a dónde puedes caer. No tienes libertad de movimientos, estás atemorizado, estás esperando que de alguna manera llegue el día, porque no tienes seguridad. El que anda en tinieblas, dice el Señor, que tiene miedo, que tropieza, que no tiene seguridad. Pero el que anda en la luz, entonces tiene seguridad.
Una de las peores cosas que te puede pasar es conducir con un coche de noche que no tiene mucha luz. No tienes seguridad. Y vas despacio y vas preocupado porque las sombras de esa poca luz que llevas en los faros de delante te hacen pensar que la carretera va por un lado y a lo mejor va para otro. Entonces vas con esa inseguridad, vas con ese miedo porque te falta luz. Y cuando las cosas de este mundo, es decir, nuestros propios deseos personales y la obra del enemigo nos ocultan de la luz de Cristo, entonces empezamos a tener miedo. No sabemos por dónde caminar y somos engañados por sombras en que nos parece que ese es el camino, cuando en realidad no estamos en el camino. La falta de luz. Recuerdo que hace un tiempo fuimos algunos hermanos a un evento a Tenerife y nos perdimos. Porque a Tenerife siempre te pierdes de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces nos dieron unas indicaciones de cómo llegar a un hotel donde íbamos a tener ese encuentro. Y como el coche no tenía mucha luz y tampoco había mucha luz en esa carretera, nos pasamos. Y venga a hacer kilómetros y dijimos, mira, como si llegamos a Gaete. Pasamos, hasta que ya preguntamos a alguien, oiga, el hotel tal, no, si ya te lo pasaste ya hace un montón de tiempo, tienes que hacer una glorieta ahí. Digo, pues es que no está indicada ni nada, pero en Tenerife no necesitamos indicaciones ni nada, eso no lo sabemos. Pero es que no había luz. Y cuando falta la luz, te pierdes. Cuando nosotros perdemos de vista la gloria de Cristo reflejándose en nosotros, nos perdemos. Nos perdemos la presencia del Señor, nos equivocamos en el camino. Y lo que es peor de todo, empezamos a dejar de vivir una vida abundante para vivir una vida mendicante, es decir, de mendigos. Una de las peores cosas que pasa con esto de la crisis es la falta de alimentos. Qué pena, porque por causa de la crisis, donde antes se comían filetes todos los días, ahora hay que ir al colegio para comer, o al banco de alimentos para que te den algo, o al comedor social para poder comer, porque no hay. Donde antes había refrescos de todo tipo, vino de Valdepeñas, por supuesto, donde antes había chorizo de Terol, pues ahora hay menos cosas, porque hay que conformarse con un bocadillo de mortadela y de la barata, no de la de marca, sino de la barata. Cuando los cristianos dejamos de perdemos de vista a Cristo, no nos deleitamos en Él, Él no es precioso para nosotros, entonces empezamos a pasar hambre espiritualmente y vamos a buscar cualquier cosa para llenarnos. Cualquier alimento que sea, cualquier cosa que satisfaga mi conciencia de decir, hoy ya he leído un poquito de la Biblia, he tenido una oración de 3 minutos y con esto es todo, ya soy cristiano, estoy caminando. Y poco a poco viene la debilidad. Y poco a poco nos convertimos en cristianos que están simplemente sobreviviendo. Hemos pasado de la casa del Padre, donde tomábamos el banquete de su presencia, de su gracia, de su palabra, de su espíritu, a simplemente la casa de caridad, donde recogemos algo para comer, algún mendrugo de pan, algún trozo de pan duro, para poder llenar un poco nuestra alma y después marcharnos. ¿Qué ocurre? Que cuando esto sucede así, se contamina la iglesia. Y la iglesia se vuelve en un aburrimiento. Ya no esperamos nada de Dios. Ya no vamos a la iglesia con ese anhelo de decir, ¿qué va a traer el Señor hoy para mí? Ya no voy con mi corazón lleno para decir, voy a ministrar al Señor, voy a darle a Él todo lo que yo puedo, a agradarle a Él, a disfrutar de Él, sino que voy simplemente a que me den un bocadillo de mortadela para poder sobrevivir. Ustedes son inteligentes, saben lo que quiero decir. Nos convertimos en cristianos rancios, aburridos, endurecidos, y nos conformamos con la hombría en vez del sol. Nos conformamos con el nublo gris y no con el sol de su presencia. Y esto hace que nos resfriemos espiritualmente. Y claro, cuando alguien se resfría, suele perder el sentido del olfato y suele
perder el sentido del gusto, ¿no? ¿Verdad? Y entonces si no te funciona bien el olfato y tu esposa se pone Chanel número 5, pues tú dices, como si te quieres poner nenuco. Y si pierdes el sentido del gusto y te preparan ahí una buena comida, pues tú dices, pues esto me sabe como agua, como masticar agua, como si me das un trozo de hielo. Pero el problema no es que no haya olfato, o sea, sí está, pero está enfermo. El problema no es que haya sentido de gusto, sí lo hay, pero está enfermo. Y eso nos lleva a un enfriamiento espiritual. Y entonces decimos, ¿dónde está Dios? Ya no le siento, ya no me llena. Cristo ha dejado de ser precioso y se convierte en alguien cada vez más y más y más y más lejano. Te pones a orar y parece que estás hablándole a alguien que está en el infinito y no se sabe dónde. Te pones a cantar cánticos y después podrías cantar una canción, una rumba o una canción folclórica o de pop, porque estás en lo mismo. Y lees la Biblia y parece que estás leyendo las memorias de alguien o una novela y la palabra de Dios no te llega. Y vas a la iglesia y escuchas una predicación y te parece totalmente indiferente. Y sirves a Dios y algo malo pasa. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Tengo que terminar, y aunque tengo más cosas, pero lo voy a dejar aquí, porque nuestro hermano tiene que... Apocalipsis capítulo 2. Hay un mensaje, el primer mensaje que el Señor dirige a las 7 iglesias. Esto me llama la atención que sea el primero de los mensajes a la iglesia de Éfeso. Versículo 2, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fenomenal, ¿no? Si paramos aquí la lectura, podemos decir, ¡oh, qué iglesia la de Éfeso! Maravillosa, ¿no? Menuda alabanza. Y si leemos también el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una iglesia trabajadora, una iglesia sufriente, una iglesia paciente, una iglesia que sabe distinguir entre la verdad y la mentira, una iglesia que no aprueba la maldad y que huye de los malos. Pero nos hemos saltado el versículo 4 y el versículo 5. Qué terrible es esto. Hermanos, qué terrible es esto. Pero tengo contra ti. Bueno, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Lo estamos haciendo bien? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira si es para Dios importante esto que dice el versículo 5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de tu lugar. Cuando Cristo deja de ser precioso para nosotros y dejamos de bañarnos en su presencia, dejamos de deleitarnos en Él, enfermamos espiritualmente, tenemos problemas de alimentación espiritual y nos alejamos del Señor, podemos seguir siendo miembros de una iglesia, podemos seguir trabajando para Dios, podemos seguir conociendo teología, podemos seguir sirviendo a Dios y teniendo celo por Él, incluso teniendo también cierto amor por Él, hasta que, no sé, hacer obras buenas. Podemos hacer todo eso en nuestra propia carnalidad. Podemos hacer todo eso en nuestra propia enfermedad espiritual. Y podemos sentirnos bien creyendo que tenemos celo de Dios, que tenemos una sana doctrina, que tenemos discernimiento, que tenemos paciencia, que somos capaces de pelear y de luchar y de trabajar por el Señor, que lo estamos haciendo bien, que estamos bajo su bendición y bajo su gracia. Podemos creernos todo eso y ser una pura mentira. Porque ante los ojos de Dios no son nada. Podemos vivir en una mentira por años, como esa iglesia, y en la que el Señor
llega a su iglesia y le dice: tengo contra ti algo que no es fácil, algo que es preocupante. ¿Dónde está tu primer amor? Hermanos, nosotros nos arrepentimos de haber dicho mentiras, de no haber cumplido con nuestra palabra, por cualquier motivo, de haber descuidado la oración, de dejar de congregarnos, de no ofrendar debidamente, de no tratar bien a nuestro hermano, de no conducirnos bien a nuestra familia. Podemos arrepentirnos de tantos pecados, de malos pensamientos que podamos tener, o de malas palabras que hemos hecho, o algunas acciones que son censurables. Podemos arrepentirnos de eso. Pero dime, hermano, dime, ¿cuándo nos hemos arrepentido nosotros de amar poco a Cristo? ¿Cuándo? ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿Dónde está? ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor? Ese gozo, ese sentir la presencia de Cristo como si estuviese, no, es que estaba. Y ese amor tan sencillo, sin reservas. ¿Y te acuerdas de lo que Jesús le preguntó al apóstol Pedro cuando le envía otra vez a predicar su palabra? Sí. No le dijo a Pedro: Pedro, ¿has aprendido la lección? ¿Te has estudiado bien lo que dice las Escrituras? Ser cristiano es tener una relación con Cristo. Ser cristiano es amar a Cristo. Ser cristiano es que Cristo es precioso para ti, es lo mejor y lo más grande para ti, es tu deleite, es tu todo. Y si no tienes un amor profundo, si has perdido tu primer amor, hermano, no tienes nada. No tienes nada. Y pueden algunos hermanos con buena intención decirte: lo estás haciendo muy bien, hermano, tienes mucho celo para servir en la iglesia. Y te vemos muy animado con la alabanza, te vemos muy animado con las células, te vemos muy animado con la evangelización, y estás siendo muy fiel en la predicación, y estás predicando el Evangelio, y estás sirviendo al Señor, y estás sufriendo por Él, y estás haciéndolo muy bien. Entonces tú te sientes bien y crees que estás bien. Y los demás hermanos que te ven pueden hacer eso. Pero ¿qué piensa Jesús de ti? ¿Qué opina Él? Cuando tú te pones delante de Él, ¿qué piensa Él de ti? ¿Cuál es su conclusión? Porque había otra iglesia, la iglesia de la Odisea, que decía: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien. Y Jesús le dice: pero si eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego, desnudo, compra de mí oro para que seas rico de verdad. Verdaderamente es terrible cuando nosotros no entendemos qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Quizá nosotros entendemos que Cristo quiere de nosotros que hagamos cosas para Él. Y entendemos que Cristo quiere de nosotros que cumplamos unos mandamientos para Él. Pero no te equivoques, eso no es lo que Cristo quiere. Eso viene después, solo. Cristo quiere que tú tengas un amor por Él tan grande que sea como el primer día. Lo que la esposa quiere del esposo es que le ame como al principio. Y lo que Cristo quiere es que tú le ames. Y cuando tú realmente amas y recuperas ese primer amor, cuando el pecado toca a tu puerta, le dices al pecado: si ya estoy lleno, ¿qué tú qué me vas a traer aquí? ¿Qué me vas a traer aquí? ¿Camiones de basura? ¡Fuera! Y cuando realmente Cristo es precioso para ti, las demás cosas no son nada. Porque Él es todo. Porque en Él estás completo. Porque solo tienes que fijar tus ojos en Él y lo terrenal será sin valor. Hay una canción que vamos a intentar cantar, y con esto termino. ¿Se puede poner? Algunos la saben porque la han oído. Es una canción muy simple, del estilo gospel, y creo que es infantil también. Yo es que soy un poco infantil, me gustan las canciones infantiles.
¿Hay alguien que se la sepa? Pues hasta que no nos aprendamos de aquí no nos vamos, ¿eh? Fíjate en la letra. Fíjate la letra. Yo lo tengo aquí para no tener que estar mirando ahí. Fíjate la letra, porque si Cristo es precioso para ti, entonces simplemente le vas a querer a Él y le vas a pedir que te dé a Cristo. Es sencilla, vamos a intentar cantarla. Aquí mi esposa y yo, el dúo dinámico, vamos a... De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Es que me está confundiendo la música, por favor, no toquen, porque si no me desvío. El coro sobre todo me desvío. Después lo seguimos. Vamos a cantar el coro acá. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo, dame de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Señor, queremos tener a Cristo siempre en nuestra mirada. Queremos, Señor, que Él sea verdaderamente precioso para nosotros. Estamos totalmente satisfechos con Él. Es un Salvador, es un Señor, es nuestro Dios. Él es perfecto para nosotros. Todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos están en Él. En Él tenemos el amor completo. En Él, Señor, nos deleitamos. Todo en Él es hermosura. Todo en Él es perfección y es gloria. Es abundancia, es riqueza. Es sabiduría, es poder. Todas las cosas están reunidas en Cristo Jesús. Y por eso no le vamos a cambiar a Él por las algarrobas que este mundo nos ofrece. No le vamos a cambiar a Él por las pasiones pecaminosas y por las cosas que el diablo nos puede atraer. No vamos a cambiarle a Él, Señor, por nuestros propios pensamientos, sino que le queremos a Él. Señor, quita las nubes de nuestras vidas, Señor. Quita aquellas borrascas, aquellos montes, aquellas cosas que nos ocultan de los rayos de la luz pura de Cristo. Y haznos ver, Señor, que todo lo que tú pides es mucho más sencillo que lo que nosotros pensamos. Que no son obras, que no son esfuerzos, que no son trabajos, que no son ofrendas, que no son iglesias, que no son cánticos ni oraciones, que no son ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer. Solo pides, y principalmente pides nuestro corazón. Y eso es lo que queremos darte. Danos, Señor,
que nos arrepintamos del poco amor que te tenemos, que nos asombremos del poco amor que te tenemos, que nos asombremos, Señor, de la dureza de nuestros corazones, porque muchas veces perdemos ese primer amor y nuestra vida se convierte en una vida aburrida, una vida sin emoción, sin pasión por ti, una vida, Señor, en la cual nos drogan las cosas de este mundo y pensamos que el dinero, que la comodidad, que los placeres, que las cosas que este mundo nos pone, que el diablo pone delante de nosotros, nuestros propios deseos, nuestra propia manera de hacer las cosas, creemos que nos vamos a llenar de eso, pero al final, Señor, estamos vacíos y al final podemos hacer tantas cosas sin amor. Podemos hablar la lengua de los ángeles, podemos tener toda la fe, podemos, Señor, entender profecía y todos los misterios, podemos dar los bienes a los pobres y aún así no tener amor. Y tú le dices a esa iglesia, Señor, que se arrepienta, que busque hacer las primeras obras, que busque ese primer amor, en el que tú y solo tú seas suficiente, en el que tú y solo tú nos llenes, en el que Cristo sea nuestro amor y nuestra pasión. Quita esa religiosidad, esa mediocridad, ese tradicionalismo, ese mirar a una iglesia o mirar a unas personas en vez de mirarte a ti, Señor. Quita esa enfermedad que hay en nosotros de no sentirte, de no tocarte, de no abrazarte. Acércanos a ti, Señor. Devuélvenos ese primer amor. Porque de otra manera no podemos ser aprobados, no podemos tener nada, de hecho no tendremos nada, porque tú lo dices en tu palabra: arrepiéntete, haz las obras primeras, esas obras de cuando te conocimos, de cuando todo era nuevo y fresco, de cuando todo era maravilloso contigo, de cuando aún en las pruebas, en dificultades, en dolores y temores mirábamos a Cristo y era todo lo que necesitábamos, cuando veníamos de tu presencia con nuestro rostro brillando, cuando nosotros nos deleitábamos en ti. Tú eres la piedra preciosa y maravillosa, Señor. Oh, Señor Jesucristo, derrama sobre nosotros ese amor que nos falta, ese primer amor que tú buscas de nosotros, para que te agrades en nosotros, para que esta iglesia te agrade a ti, Señor. Porque no estamos aquí para agradar a los demás o para satisfacer a los demás, ni siquiera estamos aquí para satisfacernos nosotros mismos. Estamos aquí por ti, es para ti que vivimos y respiramos. Este eres tú, todo lo que tenemos. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseamos nada en esta tierra. Porque aún las mejores cosas que podamos tener sin tu bendición no son nada, ni significan nada, Señor. Y por eso venimos a ti humildemente en esta tarde, para pedirte que nos perdones por amarte tan poco, Jesús. Que nos perdones, Señor, por poner delante de ti tus cosas en vez de ponerte a ti primero, más que tus cosas. Tú eres lo más importante. Tú eres a quien tenemos que amar y a quien tenemos que deleitarnos, Señor. Y queremos que tú seas precioso para nosotros, Señor. Queremos que no haya nada que se pueda interponer entre tú y nosotros. Y si lo hay, quítalo y échalo fuera. Porque no queremos nada más que a Cristo. Dame a Cristo, Señor. Que solamente Él es lo que yo quiero. Solamente Él es lo que nosotros queremos en esta iglesia, Señor. Queremos a Cristo. No nos conformamos con menos. No queremos bendiciones. No queremos locales, aunque nos hagan falta. Y no queremos nada sino a Él. Porque Él lo es todo. Y nosotros queremos deleitarnos en Él y venir a este garaje para invocar tu nombre, venir a este garaje para tomar un poco de pan y tomar después un café, venir aquí a este lugar para deleitarnos en Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Amén, Señor. Ni riquezas, ni placeres, ni dones, ni ministerios. No necesitamos nada más sino a Jesús. Y por eso tú nos llamas, Señor, a recuperar ese primer amor. Concédenos que lo podamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.